amigos, a raíz del vídeo que hicimos el otro día sobre el tarot y sobre el arcano del diablo, me habéis hecho algunas consultas sobre si es posible el pacto satánico. Veréis, hace un par de años ya puse un vídeo titulado ¿Cómo vender el alma al demonio? Un vídeo más o menos crítica sobre esa supuesta o esa forma de poder vender el alma al demonio. Pero por lo visto, bueno, aparte de la desindexación de que algunos suscriptores no encuentren ese vídeo, pues es lógico que se hayan suscitado estas preguntas, pero si lo veis creo que quedaría bastante respondido el tema. Sin embargo, vamos a hablar un poquito más a fondo sobre lo que es el pacto satánico. Veréis, hay que tener en cuenta una cuestión. Todas las religiones tienen 3 puntos en común. Primero, se fundamentan en la captación de sus creyentes o de sus feligreses o de sus adeptos por el tema del miedo. Es decir, al Dios o al supuesto Dios no se le ama por ese amor incondicional que preconiza mucha gente, sino se le ama por miedo. Y a las pruebas me remito. Es decir, hoy en día, si un 60 o un 70% de los fieles posiblemente tengan fundamentada su fe por la senda del miedo. Hay otro porcentaje, y es que todas las religiones también se fundamentan en un carácter sectario y jerarquizado. Con lo cual, los adeptos que van entrando en cualquiera de las religiones van sufriendo lo que es el escalafón jerárquico. Lógicamente alguien tiene que mandar. Y la tercera parte, o el tercer punto en común, podríamos decir que Dios es un gran negocio. Un negocio que mueve miles de millones de dólares. Y en todo este entramado, porque sí podríamos llamarle entramado religioso, aparece una figura que le hace el juego sucio, digamos, a Dios o a la religión, e infunde más, con el simple hecho de infundir más temor, y es el demonio. A partir de aquí, y todo surge más que nada a raíz de la Inquisición, se crean las llamadas misas negras, cuya invención sale de la mano de la Inquisición, y también se crean lo que es el famoso pacto al demonio y la famosa venta del alma al demonio. Películas como El mito de Fausto, o obras como El mito de Fausto, y algunas películas del cine actual hoy en día han contribuido mucho y sobre todo la literatura, a obtener o dar a la luz ese famoso pacto satánico. El retrato de Dorian Gray, por poner otro ejemplo. Y es aquí donde nos encontramos con, por un lado, lo que es la figura del miedo, lo que es la parte religiosa por la que uno cree que es, y es por miedo a ese castigo eterno, puesto que cualquier libro sagrado de cualquiera de las religiones está plagado de castigos. Si no crees, si no haces esto, si no haces lo otro. Lo que me lleva a pensar que, lógicamente, las religiones sirvieron para crear las primeras leyes por medio de una especie de teocracia para organizar
los temas civiles de un pueblo, de los poblados. Y todo ello fundamentado en el miedo. Pero, como he dicho antes, surge lo que es el pacto satánico. Pero ahora vayamos a ver una cuestión muy clara. ¿Por qué una persona recurre al llamado pacto satánico? Pues por la misma forma que una persona supuestamente ama a Dios, por necesidad, por temor al castigo, y para pedirle cosas que en la mayoría de los casos nunca llegan. Pacto satánico ocurre lo mismo cuando Dios falla, cuando la desesperación ha llegado a tal punto que somos incapaces de resolver las cosas por nuestra cuenta. Entonces, cuando ya no hay respuesta de Dios, se recurre a la otra parte, al pacto satánico. Pero ahora imaginaros que yo soy el demonio. ¿De qué me sirve una mente débil fácilmente comprable? Es decir, si alguien viene a mí por necesidad a pedirme, a pedirme dinero, a pedirme placeres, a pedirme una vida cómoda, una vida que no es capaz de resolverse él mismo, y me viene a mí para que yo le haga el tema, ¿de qué me sirve una mente débil? Y una mente débil, aparte de una mente fácilmente comprable, es decir, si yo puedo comprar tu alma, cualquiera lo puede hacer. De hecho, hoy en día son esas mentes débiles, fácilmente comprables, las que están sucumbiendo a las que han pactado con entes gubernamentales, superiores o como le queramos llamar, los que manejan el cotarro, los que en teoría han vendido su alma para joder al resto de la población. Eso sí que es un pacto satánico. Pero no hablemos de política, hablemos de la necesidad. La necesidad, esa necesidad, ese sentimiento humano que es la necesidad, que todo el mundo tiene, es lo que realmente mueve a amar a Dios y al pacto satánico, a las dos cuestiones. Por eso, mantenerse en un constante equilibrio entre el bien y el mal, en un perfecto estado de optimismo, nunca me cansaré de decir esto, es la base fundamental de todo ser humano. Pero de eso ya hemos hablado en muchos vídeos. Quiero insistir una vez más en que es la necesidad la que mueve a vender el alma al demonio. Y esa necesidad, precisamente, es la que hace que el alma sea muy barata, que prácticamente no tenga ni valor. Porque cuando vamos a vender algo que no tenemos, es decir, para vender algo hay que tenerlo. Y sobre todo, lo primero que se pierde cuando se intenta hacer un tipo de pactos de este estilo es la dignidad, que va muy ligada al alma. Y si ya no nos queda ni la dignidad, poco podemos ofrecer. Y eso nos lleva por el camino de la debilidad, nos lleva por el camino de la desesperación. Es precisamente lo mismo que nos conduce a la oración por necesidad. Es un amor hipócrita, lo mismo que la venta al demonio, del alma, la supuesta venta del alma al demonio. Es una necesidad hipócrita. Yo no he oído hablar de pactos satánicos de gente poderosa, aunque sí la literatura se ha encargado de decir que si Hitler tenía un pacto satánico, que si Rasputín, que si que si lo otro. Pero en realidad no es eso. No ha existido, no existe el pacto satánico y es fácilmente, lo podéis comprobar
lo podéis comprobar. Pero ojo, para hacerlo, lo primero que hay que tener, hay que eliminar es el miedo a hacerlo, porque no todo el mundo se atreve a hacer un pacto satánico, y cuando hace el pacto satánico pueden ocurrir dos cosas: que no ocurra nada, absolutamente nada, o que su mente es tan débil y sugestionable que posiblemente en un primer momento se cree una especie de impronta de prosperidad, y durante un cierto o corto espacio o corto periodo de tiempo las cosas salgan muy bien, salgan a pedir de boca, pero luego el miedo se va apoderando, porque la mente es muy sugestionable en ese aspecto, y entonces el miedo se va apoderando y va mermando y destruyendo. Yo os recomiendo que veáis el vídeo de cómo vender el alma al demonio o cómo vender el alma al diablo, porque posiblemente allí os aclare una serie de cuestiones que no quiero repetir. Lo único que quiero que tengáis en cuenta es que el verdadero Dios es una energía eterna a la que podemos llamar mente, porque el universo es mente. A partir de aquí, toda una parafernalia comercial se ha creado en torno a esa idea. ¿Por qué? Porque en torno a esa teoría, esa teoría de la vida eterna, se han creado una serie de teorías, unas puras, otras impuras y otras por simple negocio. Lo que realmente funciona, ya sea en la magia, ya sea en la religión, es el que seas libre de pensamiento. Pero sobre todo, lo que realmente funciona es lo que sientas en tu interior, pero no por necesidad ni por hipocresía, porque realmente lo sientes. Esa es la verdadera magia. No voy a entrar en detalles de si los ángeles caídos eran los buenos o no eran los buenos, porque de ese tema ya hemos hablado varias veces, largo y tendido, y creo que para mí es un tema que ha quedado claro, aunque sigo recibiendo cartas y preguntas sobre el particular, y yo siempre os remito a esos vídeos que ya hemos hecho. Pero hoy quería hablaros un poco sobre esa ineficacia e inexistencia del pacto satánico. Por dos cuestiones. Primero, porque el demonio, y ya en resumen, el demonio es el que le hace el trabajo sucio a la Iglesia, el que le genera ese temor para que se recurra a las religiones, el ente maligno. Y la otra es porque ¿de qué sirve un alma débil que pide ayuda a un ente maligno? ¿A cambio de qué? No sirve de nada. Y esa es la verdadera realidad del pacto satánico. Para vender algo hay que poder ofrecer algo. Exista o no, ya no voy a entrar en las cuestiones de que exista o no exista el demonio. Pero el tema del pacto satánico, a fecha de hoy, creo que, a excepción de la ficción, de la literatura, a nadie le ha funcionado. Por lo tanto, activar vuestra glándula pineal, trabajar el pensamiento positivo y afrontar las bofetadas que da la vida con dignidad. Porque muchas hay bofetadas, de esas hay muchas, y cada día más, porque vamos cara a un cambio, ese cambio que os he comentado varias veces. Pero a partir de ahí, todo dependerá del enfoque y de la forma en que tú lo veas. Hasta el próximo vídeo, amigos.
vídeo que hicimos el otro día sobre el tarot y sobre el arcano del diablo, me habéis hecho algunas consultas sobre si es posible el pacto satánico. Veréis, hace un par de años ya puse un primero, se fundamentan en la captación de sus creyentes o de sus feligreses o de sus adeptos por el tema del miedo. Es decir, al Dios o al supuesto Dios no se le ama por ese amor incondicional que preconiza mucha gente, sino se le ama por miedo. Un vídeo titulado ¿Cómo vender el alma al demonio? Un vídeo más o menos crítica sobre esa supuesta o esa forma de poder vender el alma al demonio. Pero por lo visto, bueno, aparte de la desindexación de que algunos suscriptores no encuentren ese vídeo, pues es lógico que se hayan suscitado estas preguntas, pero si lo veis creo que quedaría bastante respondido el tema. Sin embargo, vamos a hablar un poquito más a fondo sobre lo que es el pacto satánico. Veréis, hay que tener en cuenta una cuestión. Todas las religiones tienen 3 puntos en común.